Perfecto. Ok. Pues bienvenidos de nuevo a nuestro curso que se llama Las Enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Vamos a seguir nuestro estudio sobre la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Y empecemos con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Señor y Salvador Jesús. Señor y Salvador Jesús, venimos ante ti como mendigos y tú eres el único lugar donde podemos encontrar alimento espiritual para satisfacer nuestros deseos eternos. No podemos ayudarnos a nosotros mismos, pero tú nos has salvado por tu gracia. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Okay. Muy bien, y antes de empezar, vamos a repasar simplemente las reglas. Mostremos respeto en nuestras clases con llegar preparados, puntuales. También a los profesores que están sirviendo y a los compañeros en la clase. Una forma, por cierto, de mostrar respeto a los compañeros en la clase es si usted ha aportado 2, 3 respuestas o comentado 2, 3 veces, a lo mejor espere antes de contestar de nuevo para que los demás también tengan oportunidad de contestar. Así pueden todos participar tranquilos. Muy bien. Y también en el grupo de WhatsApp. ¿Okay? Comenzamos entonces con las preguntas de repaso que planteé en el grupo de WhatsApp. El primer repaso es este. ¿A qué versículos de la Biblia se usaron en el video para mostrar que los humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos? ¿Pueden recordar los versículos bíblicos que se usaron para mostrar nuestra absoluta necesidad de un Salvador? Romanos 5:19. Ok, Yolia dijo Romanos 5, 19. Mateo 5:48. Mateo 5:48 es otro, ese sí recuerdo yo. Romanos 3:12. Ok, Romanos 3:12. Qué bueno que apuntaron ustedes algunos de estos versículos. Y Romanos 3:22 y 23. Muy bien, Manuel. Romanos 3:22 y 23. Isaías 64:6. Gracias. Ese también fue otro. Muy cierto. Okay, Isaías 53, del 5 al 6. Isaías 53, del 5 al 6, demuestra lo que Jesús hizo para salvarnos. Gracias. ¿Y Carlos iba a decir algo también? Eso mismo, Isaías 53, del 5 al 6. Perfecto. Ok, sí, vamos a ir repasando esos versículos aquí por un momento. Mateo 5:48 dice, por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Yo creo que muchos tienen la idea de que Dios quiere que seamos buenos. Lo he escuchado muchas veces cuando hablo sobre personas, con personas sobre su destino eterno, por ejemplo, y cómo llega uno al cielo. Tienen la idea de que pues los buenos van al cielo y los malos no. Este versículo nos recuerda que Dios exige mucho más que solo ser bueno. Él exige de nosotros perfección. Que seamos perfectos como Dios es perfecto. Y eso es algo que no podemos alcanzar. Este versículo demuestra que estamos perdidos, ¿verdad? Si no fuera por Jesús. Si no fuera por dice también en un versículo, dice, Cristo está, sean santos porque yo soy santo. En Levítico, sí, el Antiguo Testamento testifica lo mismo.
Sean Sí. santos, porque yo soy santo. Y en Pedro también lo dice. Ok, Un gracias. versículo que hay por ahí por Pedro. Sí. Ok, sí. Muy bien. El siguiente. En el Salmo 14, dice, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, y no quieren haga el bien. Jehová miró de los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Ok, gracias. Se escuchó un poco entrecortado al principio, pero está leyendo del Salmo 14, ¿verdad? Gracias, Rosaí. Y eso es justo lo que cita el apóstol Pablo en Romanos 3. Amén. Él cita el Salmo 14 para decir, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si para Dios bueno significa ser perfecto, dice Romanos 3 que no hay quien cumple eso. No hay. Todos necesitamos un Salvador. Así es. El siguiente versículo también, Isaías 64, versículo 6. ¿Alguien puede leer ese versículo? Está en la pantalla. ¿Lo leo? Sí, adelante. Todos nosotros estamos llenos de la impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas y nuestras maldades nos arrastran como el viento. Amén. Okay. Eso. Esto sí es un versículo muy importante Muy que nos enseña que no hay posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Amén. Aquí Isaías el profeta se incluye a sí mismo cuando él dice que todos nuestros actos de justicia son para Dios como un trapo lleno de inmundicia. Así es. Está diciendo que el mejor acto que el mejor ser humano podría hacer no es perfecto, así que es pecaminoso y para Dios es como un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque aún el cristiano más fuerte en el mundo no tiene 100% amor para Dios en su corazón. Entonces, cuando hace algo bueno, siempre hay algún otro motivo para hacerlo. Se contamina así con el pecado. Voy a contarles una breve historia sobre un hombre que se llama Martín Lutero. Martín Lutero era un alemán en el siglo XV y XVI que uno de los principales para la reforma de la iglesia en ese entonces. Y él, antes de ser reformador, era un monje católico. Y estaba pensando que él podía salvarse a sí mismo por lo que hacía. Entonces él pasaba todo el día orando, haciendo cosas buenas para Dios, hasta se castigó a sí mismo por sus pecados, no sintió paz, ni un momento de paz. Empezó a darse cuenta porque todo eso bueno que él hacía, lo hacía para salvarse a sí mismo. Entonces, ¿lo estaba haciendo por amor a Dios o por amor a sí mismo? Lo estaba haciendo por amor a sí mismo, ¿verdad? Si fue para salvarse a sí mismo, era porque se amaba a sí mismo y no quería ser perdido. Entonces se dio cuenta, lo bueno que hago es todo pecado, porque no lo estoy haciendo de amor a Dios. Y tenemos que confesar lo mismo, aunque sí amamos a Dios, el amor que tenemos para Dios no es perfecto.
Entonces, aún No lo hay bueno que- aún lo bueno que hacemos no es perfecto y es pecado también en los ojos de Dios. Y necesita el perdón que Cristo ganó por nosotros. Okay. ¿Alguien iba a aportar ahí? Manuel, ¿era usted? No hay que la palabra dice que uno no puede destruir el templo de Dios porque que imagínese, aunque uno quiera salvarse uno mismo, usted sabe que si no es a través de Jesús, lamentablemente uno no se puede salvar a sí mismo. Sí, uno no puede ser salvo si no es por Jesús. De O acuerdo. sea, que uno no puede autodestruirse. Tampoco eso no agrada a Dios de ninguna forma, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. El Romanos 3, 22 al 23 era otro versículo que ustedes mencionaron. No hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Puedo Hay un- preguntar algo, pastor? Sí, un momento, voy a hacer un comentario y luego adelante con la pregunta. Ok. Hay un juego que nosotros jugamos en nuestras mentes y es un juego muy peligroso. El juego es, nosotros nos comparamos a nosotros mismos con otras personas. Y lo hacemos para sentirnos mejor sobre nosotros mismos. Nos comparamos con otros pecadores que consideramos en nuestras propias mentes peores que nosotros. Y así tratamos de justificarnos con Dios. Pero este versículo cancela esa idea. Pablo dice, no importa cuántos pecados o cuáles pecados has cometido, todos han pecado. Y eso quiere decir que tú y yo estamos en el mismo barco que un asesino de serie. El mismo barco. Para Dios no hay diferencia. Amén. Entonces, no se vale comparar nosotros con otros. Para eso Dios no sirve para Dios. Ok, ¿cuál iba a ser la pregunta, Rosita? Sí, pastor. Con respecto a lo que contó sobre Martín Lutero, Ajá. si, digamos, yo siempre me he cuestionado eso también, porque si yo, digamos, no es que yo me haya acercado al Señor, sino que Él es el que ha hecho todas las cosas en mi vida para que yo le busque, para todo. Yo he sido como que parece que me ha tomado y me ha ido llevando por varias cosas. Pero me pregunto, ¿cómo llegar a amarle sin interés si en mi corazón yo me veo a mí misma que también hago lo mismo que Martín Lutero, como que si ha de haber un pecado en esto, yo lo hago porque me quiero salvar, porque no quiero eso, porque sé que mi alma está en juego. Pero no porque yo ame así, diga, oh no, yo quiero estar con el Señor, y no es así. ¿Cómo Sí. considerar esto en forma sana, conforme a la fe que tenemos en Cristo Jesús? Sí. No sé si me comprende la pregunta. Yo creo que sí. A ver, está diciendo que igual que Martín Lutero trata de hacer lo bueno, pero se da cuenta que a veces los motivos no son correctos. Generalmente es así, generalmente. Sí. Me pillo haciendo todos los días como que actúo de esa manera. Sí. Y me doy cuenta y digo yo, no, Señor, yo quiero amarte, pero haciendo tu palabra, porque lo dice la palabra del Señor, dice que el que me ama, guarda mi palabra. Uh-huh. Y yo ahí actúo yo. Entonces digo yo, pero ¿cómo? No logro comprender esa parte. Sí. Rosa, tenemos todos en esta clase tenemos todos que confesar lo mismo. Si somos honestos sobre nuestros motivos, no son puros.
Y es bueno que eso moleste nuestra conciencia, pero también es muy importante saber dónde Martín Lutero encontró paz y dónde nosotros encontramos paz también. Y es en Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz y su sangre también limpia nuestros motivos impuros, para que nuestros actos, aunque sean por motivos impuros, nuestros buenos actos de verdad son buenos en los ojos de Dios y agradables a Él mediante la fe en Cristo. Entonces, yo terminé la historia de Martín Lutero ahí. Vamos a tener oportunidades de hablar más de su historia en el futuro, pero él encontró paz en los versículos bíblicos que le recordaban que Jesucristo hizo todo lo necesario para la salvación de él. Y es cierto para nosotros también. Eso nos libera del pensar que nunca soy suficiente. Es cierto que nunca somos suficientes, pero en vez de quedarnos ahí, veamos a Jesús, quien era suficiente en nuestro lugar. Yo tengo un Salvador suficiente y eso es lo único que necesito. Estoy bien con Dios y soy santo y puro en sus ojos solo por la fe en Cristo. Sí. Amén. Gracias por su comentario, muy honesto. Ok, Aníbal levantó la mano. Adelante, Aníbal. Sí, pastor. No, es simplemente un comentario. Nosotros tenemos que saber, porque hay cosas que definitivamente le buscamos lógica en nuestro racionamiento humano. Y a veces es tan glorioso y tan grande, a veces no, es glorioso y tan grande el sacrificio de Jesús, de Dios con Jesús, que no lo podemos meter en nuestra cabeza. Eso quiere decir que tenemos que saber siempre, siempre, siempre que fuimos rescatados. Esta clase nos enseña que no pudimos hacer nada por nosotros mismos, jamás. Simplemente fue por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su buena voluntad. Y debemos anclarnos en ese acto de Jesús, como dijo usted, de Martín Lutero o de cualquiera, por más pecadores que seamos. Porque el enemigo nos recuerda la posición, el enemigo nos recuerda que no somos hijos. El enemigo nos señala, nos acusa. Y hay mucha gente que se lo cree, porque no calificamos. No calificamos si nos miramos a nosotros mismos. Pero si miramos siempre a Cristo Jesús, somos justificados. Sí, y estoy de acuerdo. Jesús es la solución. Muchas gracias por compartir eso. Y de hecho, eso es lo que viene en la siguiente pregunta que hicimos. ¿Qué hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte? ¿Qué hizo Jesús para nosotros en su muerte? Nos liberó del pecado. Ok, nos liberó del pecado. Luis levantó su mano. Adelante, Luis. Sí, o sea, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues Él, como habían comentado anteriormente, nosotros no podemos solos, pero Él pagó el precio de nuestro rescate y nos liberó de esa carga que teníamos. Pagó el precio de nuestro rescate. Así vamos a hablar más de eso en la clase adelante. Gracias. Podemos describir el precio que Él pagó de esta forma. Que Él sufrió el castigo eterno por todos los pecados de todos los tiempos, de todas las personas en la cruz. Hablando de un alto precio. Wow. ¿Pueden imaginar en la cruz lo que estaba pasando? Jesús estaba sufriendo el infierno de todas las personas de todo el tiempo. Pero así fue su amor por nosotros, que lo hizo voluntariamente,
Así era nuestro sustituto, como mencionamos en la clase pasada. Estaba sufriendo ahí en mi lugar lo que yo merecía para liberarme de ese castigo, para que no lo sufriera yo. Y no solo estaba haciéndolo por mí, sino por todos ustedes, por todo el mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Okay. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué logró Jesús para nuestra salvación en su vida? Siempre pensamos y correctamente en lo que Jesús hizo en su muerte para salvarnos, pero a veces nos olvidamos que Jesús pasó cada momento de su vida salvándonos también. ¿En qué sentido? ¿Puedo decir algo, pastor? Sí, adelante. Como dice, para nuestra salvación en su vida, como lo dice en Romanos 5:19. Dice, porque por la desobediencia de Adán, todos nosotros quedamos sumidos en el pecado y muertos en maldad. Pero por la obediencia perfecta de Jesucristo, nosotros hemos sido constituidos justos. Por su obediencia fuimos constituidos justos. Muchas gracias. Esa es buena respuesta y gracias por usar un versículo bíblico para contestar. Me gusta eso. Vamos a... Lauren tenía su mano en el aire. A ver, Lauren. Sí, bueno, ¿qué logró Jesús para nuestra salvación en su vida? Aquí cuando dice su vida, yo me voy a lo que hizo Jesús, cómo él vivía su vida cuando estuvo en la tierra, y él fue una persona que no trató, que fue perfecta, y entonces dio esa esperanza, pues, de ser mejor personas cada día, de que podemos hacer alguna de esas cosas que él hizo. Digo, no podemos ser igual que él porque somos humanos y somos tan imperfectos que a veces parece imposible lograrlo, pero sí nos dio como esa esperanza de ser mejores personas y de no pagar, como dicen un dicho, no pagar con la misma moneda, si te dan en una mejilla, poner la otra, ¿no? O sea, no ser rencoroso. Nos dio un montón de enseñanzas, es lo que yo concluyo. Ok. Yo voy a ir un paso más, Lauren. Usted dijo que, correctamente dijo que Jesús vivió una vida perfecta. Pero desde luego dijo que eso nos da esperanza a nosotros de mejorarnos. De hecho, espere un momento. De hecho, si yo solo miro la vida perfecta de Jesús como un ejemplo que yo debo alcanzar, eso me hace desesperarme a mí. Porque ¿en qué momento de mi vida he podido ser perfecto como Jesús? Como Isaías 64 dice, todos nuestros actos de justicia son trapos de inmundicia. Todos nuestros actos de justicia. Es decir, todo lo bueno que hago no es perfecto, no alcanza el ejemplo de Jesús. Así no puedo tener paz, no puedo ser salvo. Pero la buena noticia de la Biblia es esta, que en su vida perfecta de Jesús, Él estaba viviéndola en mi lugar. No solo para mostrarme que puedo mejorarme, sino para hacerme santo frente a Dios, para acreditar su obediencia a mi cuenta y así yo estoy bien con Dios. Aquí es lo que dice en la pantalla. Las normas de Dios exigen un registro perfecto de obediencia. Jesús obedeció perfectamente la ley de Dios en mi lugar, como mi sustituto, haciendo lo que no he podido. Y luego, esa perfección nos es atribuida a nosotros.
Hay un muy lindo versículo en el Viejo Testamento que Pablo cita en el Nuevo Testamento. Está en Génesis 15, en el Antiguo Testamento, y en Romanos 4, Pablo lo cita. Pero dice que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Creyó en Dios y le fue contado por justicia. Amén. Y eso Pablo lo usa en Romanos 4 para explicar. Abraham no fue justificado por obras, fue justificado por la fe. Él creyó en Dios, creyó en el Salvador prometido, y la justicia, la obediencia perfecta de la vida de Jesús fue atribuida a Abraham. Le fue contado por justicia. Y eso es lo que Dios hace a cada uno de nosotros por medio de la fe en Jesús. No solo quita nuestros pecados, qué buena noticia es eso, pero nosotros también necesitamos un récord perfecto de obediencia y no lo hemos logrado. Pero Jesús nos ganó eso. Y Dios regala eso a nosotros mediante la fe en Cristo también. Vamos a hablar más de eso adelante en la clase, pero ahora pueden hacer sus preguntas. Yo escuché, alguien quería aportar antes. ¿Quién? Ok, adelante. Ok. Dice en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues son de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muchas gracias. Sí, ese versículo explica muy bien que somos salvos por gracia y por la fe, no por obras. ¿Alguien más quería hacer una pregunta o comentario? Profesor, ¿puedo hablar? Sí, Rosa. Adelante. Ada. Perdón, Ada, perdón. Ay. Adelante, Ada. Decirle sobre Efesios, el versículo 5, por ejemplo, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Okay. No, Okay. o sea, digo, pues por gracia de Jesús somos salvos. También en Efesios que usted nos dijo para leer, encontré esto muy interesante. Sí. Todo salvos, ¿no? Todo lo que... Sí. Es buena sección. Todo lo que hemos dicho sobre nuestra situación desesperada por naturaleza. Pablo lo resume en una palabra, muerto. Un muerto no puede hacer nada para salvarse. Pero Dios nos dio vida. Por la gracia mandó a un Salvador. Por la gracia nos dio fe en ese Salvador. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, salvos por la gracia sola, no por las obras. Pero sí, ahora que somos salvos, queremos hacer esas buenas obras que Dios tiene preparado por nosotros. Así lo dice también, pastor, disculpe. Dice, en el vídeo, dice, somos perfectos ante sus ojos, por su gracia tan sublime. Así se resume la obra de Jesús por nosotros. Anoté esa frase porque la encontré muy hermosa. Gracias. Por su gracia tan sublime. Por su gracia tan sublime, ¿ya? Ok. Sí, no tenemos que estar batallando para lograr la perfección con Dios. Cristo batalló toda su vida y logró la perfección que necesitamos frente a Dios. Nos regala esa perfección mediante la fe. Ahora tenemos paz con Dios. Estamos perfectos en sus ojos. Y eso nos libera. Ahora, en vez
en vez de batallar desesperadamente para ganar la perfección. No, ya la tenemos. Ahora nos libera a servir a Dios, a tratar de ser perfectos, pero por gratitud, no por obligación. Y esa es la verdadera libertad, ¿no? Si Amén. estamos Amén. haciéndolo por obligación a la ley, es esclavitud. Un esclavo hace lo que hace por obligación. Un hijo Ahí está mi hace- respuesta. entonces. un hijo hace lo que hace por gratitud, por amor. Ujú. Ok, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a empezar entonces a ver la lección. Voy a- ¡Oh, qué estas monedas! Sí, voy a poner a todos en mudo por el momento, pero ya cuando hay oportunidad de contestar, por favor, con mucho gusto, pueden activar sus micrófonos de nuevo. Ahí está, ok. Estoy leyendo ahora unos versículos de la primera carta de San Pedro. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Pedro escribe a los creyentes y les dice esto: ¿no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo? Hay varias formas en las cuales la Biblia habla del trabajo de Jesús en salvarnos. Aquí Pedro usa una ilustración, llama ese trabajo salvador de Cristo redención o redimir. Redimir es una palabra que significa pagar un rescate. Tal vez hoy en día pensamos en un secuestro, ¿verdad? Secuestradores hacen su trabajo, llevan a alguien y de repente tiene que pagar un rescate para liberar a esa persona. En tiempos bíblicos era más común porque en ese entonces existía la esclavitud en un nivel mundial. Era muy común que un pobre, si no tenía con qué comprar comida, se vendiera a sí mismo en esclavitud. ¿Por qué? Porque ahí por lo menos tiene que comer. Entonces, pero para liberarse de esa esclavitud, alguien tendría que pagar el precio. Y él mismo no lo podría pagar. Ese es lo que Pedro está diciendo que Jesús hizo por nosotros. Jesús pagó el precio que no pudimos pagar para poder rescatarnos. El precio fue, según Pedro, su preciosa sangre de un cordero sin mancha y sin defecto. Jesús, siendo perfecto, tomó en sí nuestros pecados y derramó su sangre en la cruz. Esa muerte es el pago que nos rescata del poder del pecado y del castigo del pecado y del diablo y de la muerte también. Entonces, la redención, Cristo nos redimió, Él pagó nuestro rescate en su gran amor. La obra de Jesús está completa. Esa es la razón por la que Jesús dijo, consumado es en la cruz cuando murió. Consumado es, no hablamos así hoy en día tanto. O sea, si estoy construyendo una mesa y termino, normalmente no digo, consumada es. A lo mejor una frase más entendible hoy en día sería pagado en total, terminado. Cristo estaba diciendo que el precio entero lo pagó Él. Somos rescatados completamente por lo que Él hizo. No había nada más que cumplir para salvar al mundo. Lo hizo todo desde el principio hasta el final de su vida. Él destruyó el poder del pecado
O sea, aunque nosotros sí luchamos contra el pecado diariamente, ya no estamos bajo su condenación de ninguna forma, porque Cristo hizo todo para rescatarnos de eso, pagó el precio entero. También la muerte, sí, vamos a morir, pero no sufriremos la muerte eterna y sí tendremos vida eterna, porque Jesús pagó el rescate completo. Tampoco el diablo tiene control sobre nosotros. Jesús nos redimió de su poder también. Todavía nos puede tentar y nos tentará el diablo, pero ya no puede acusarnos de pecado porque Cristo pagó por cada uno y nos da Cristo mediante su muerte el poder de decir no al diablo también. Okay. Pero no olvidemos tampoco lo que Jesús hizo en su vida por nosotros. Decimos correctamente que el acto de amor más profundo fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero recordar que Jesús dedicó cada momento de sus 33 años de vida terrenal a ti también, eso nos da aún más aprecio por esta obra salvadora de Jesús. Cada momento de su vida estaba viviéndola para salvarme. Jesús evitó todos los pecados de comisión, o sea, haciendo lo que Dios dice que no debemos hacer. Tampoco pecó de omisión, no haciendo lo que Dios exige. Jesús obedeció la ley para darnos perfectamente, para darnos un registro perfecto a nosotros. Como ya mencionamos eso, nos regala su perfección. Y eso significa que ya no estamos obligados por la ley a obedecer. A lo mejor eso suena peligroso a ustedes. Ya no estamos obligados por la ley a obedecer. Algunos preguntarán, pues, entonces, ¿qué está diciendo el profesor? Que podemos seguir pecando. Yo diría con Pablo en Romanos 6:1, de ninguna forma estoy diciendo eso. Pero el hecho de que Jesús cumplió la ley en nuestro lugar y nos regala su obediencia, sí quiere decir que ya no estamos obligados por la ley para obedecer. Enfóquense en obligados. Ya no hacemos eso por obligación. Somos libres para hacerlo por gratitud y amor. Ahora vivimos con corazones agradecidos que quieren hacer cosas buenas, no por obligación. Cristo ya, él ya se encargó de la obligación por nosotros, sino para agradecer a Dios por habernos salvado. Para agradecer al Jesús que me amó cada momento de su vida hasta su muerte en la cruz y me ha salvado. Ok. Hasta allí entonces, ¿alguna pregunta? ¿Cuáles son sus preguntas? Bueno, normalmente yo pienso que, al menos yo he ido conforme a la ley, o sea, sometido a una ley de pecado. Y pues ahora me doy cuenta de la grandeza de la obediencia perfecta de Jesús y de lo que acaba de decir usted, pues de que no estamos obligados a la ley, sino a la ley que nos lleva al pecado, sino a la ley que nos lleva al amor. No sé si está correcto. Yo creo que sí, se puede hablar así, con tal de que recordemos que en ese sentido, la ley sería como la fuerza que nos motiva, ¿verdad? No estamos motivados por ley de obligación, sino por amor. Sí, se podría decir así. O sea, libres por el amor. Sí, sí. Dios nos hizo libres en el amor que nos mostró en la cruz. Sí, nos llena, su trabajo por nosotros nos salva y también nos llena con un amor
y una gratitud a Dios que no existía antes. Y Exacto. ese amor y gratitud me mueven a obedecer a Dios. Me hacen querer hacer su voluntad. La ley no es capaz de hacer eso. La ley no me puede hacer amar a Dios. Dios puede decirme 1000 veces, ámame con todo tu corazón. Eso no me va a hacer querer amar a Dios. Me va a hacer querer hacerlo, pero por obligación, no por amor. Pero ya ahora que vemos Cristo muriendo en la cruz y salvándome de mi poco amor por Dios, ese sacrificio de Jesús, su trabajo en total, su vida y su muerte, me llenan con un amor para Dios que es la libertad. Ahora me mueve a querer hacerlo bueno, por gratitud. Ok, ¿cuáles otras preguntas tienen? Pero es que dice acá, pero en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Uh-huh. Sí. Ok, gracias por compartir ese versículo, Yoli. ¿Cuáles otras preguntas tienen hasta aquí, hermanos? Yo, pastor. Sí, adelante, Diosnel. Uh-huh. Sí, mi pregunta es, pastor, el tema de Por ejemplo, nosotros, los que seguimos estudiando la palabra de Dios y también a la vez algunos de los hermanos que están predicando, puede ser que es una iglesia y nos hace falta más, pastor, ¿verdad? Hacernos cualquier obra, porque a uno hace obra igual que como un teatro para alcanzar la salvación. Y, por ejemplo, repartimiento de pan, lavado los pies. Y Dios ya hizo todo, ¿verdad? O obligado para nosotros a hacer otra vez alguna obra. Muy buena pregunta, Diosnel. La pregunta, ¿con qué terminó? ¿Somos obligados a hacer alguna buena obra? La respuesta es no. En Cristo ya no somos obligados a hacer ninguna buena obra. Pero yo también diría, en Cristo ya queremos hacer toda buena obra. Esa es la diferencia. ¿Obligado? No. Cristo satisfació cada obligación por mí. Él, por su trabajo en mi lugar, me liberó de eso. Ahora soy libre y quiero hacer toda buena obra por amor y por gratitud a Él. Pastor, una Entonces, pregunta. sí, Pastor. ajá. Ok. Usted dijo que entonces ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Sí, la Biblia dice que el pecado ha perdido su poder en nuestras vidas. Pero a la vez dice que hay una lucha diaria contra el poder del pecado dentro de nosotros. Entonces, ¿Cómo eso? ¿Cómo se sí, entiende? sí, parece ser una contradicción, ¿verdad? Sí. Pero la Biblia dice las dos cosas. Dice que mediante el bautismo hemos muerto al pecado con Cristo y hemos resucitado a una nueva vida, ¿no? Está diciendo Pablo con eso que el pecado ha perdido el control en nuestras vidas. Y eso es cierto 100% en cuanto a nuestro nuevo hombre, ¿verdad? La Biblia dice que ahora los cristianos tenemos dos naturalezas, por decir. Tenemos un viejo Adán, lo que heredamos de nuestros antepasados, y tenemos un nuevo hombre. Y el nuevo hombre es perfecto. Esa actitud que Dios puso en nuestros corazones, ama a Dios perfectamente y es 100% libre del pecado. Pero el viejo Adán, Amén. Ese es el poder del pecado en nosotros todavía.
Entonces, Romanos 6 y 7 son buenos capítulos para leer juntos, porque en el Romanos 6, Pablo dice, hemos muerto al pecado y resucitado con Cristo a nueva vida. El pecado ya no nos controla. Y luego en Romanos 7, él lamenta el hecho de que el pecado todavía tiene influencia en su vida. Lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso sí lo cometo. Pero termina el capítulo 7 diciendo, entonces, ¿quién me va a rescatar de esto? Y la respuesta es Jesús. Jesucristo me rescata de esto. Diariamente con su perdón Amén. pleno y gratis. Y al final de mi vida con llevarme al cielo, donde ya no tendré culpa, ¿verdad? Ok. A mí me parece que en Efesios 2 es realmente todo lo que Jesucristo, como es la reconciliación por medio de él en la Santa Cruz. Efesios 2, porque además está contemplado todo. Ok. No escuché muy bien el comentario. ¿Qué dijo? En Efesios 2 está todo lo que realmente por gracia somos salvos. Sí, por gracia somos salvos. Estoy de acuerdo. Amén. Amén. Eso dice Efesios 2, y dice la reconciliación por medio de la cruz. Sí, reconciliados es otra forma de hablar sobre el trabajo de Jesús en nuestro lugar. Amén. Amén. Ok. A ver, alguien tenía su mano en el aire. ¿Quién levantó la mano? Pastor, ¿puedo hablar? Sí, adelante, Ada. En el Antiguo Testamento éramos pues sujetos a la ley, ¿no? Desde que vino Cristo ya somos libres del pecado, ¿no? Y ya no estamos atados a la ley, sino por su gracia de Jesucristo ya somos salvos, limpiados de todos los pecados, ¿no, pastor? De hecho, los creyentes en el Antiguo Testamento eran salvos de la misma forma que nosotros. Y ellos, por fe en el Salvador prometido, tampoco eran sujetos a la ley. Usé el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir que tampoco tuvo obligación Abraham a cumplir la ley, porque fue salvo por la fe y no por obras de la ley. Pero la Biblia sí dice que los israelitas eran sujetos a una ley que nosotros no. Pero ahí refiere no a la ley moral, los 10 mandamientos. Está hablando de la ley ceremonial y civil, los sacrificios, circuncisión, no comer ciertas comidas, descansar el día sábado. Todo eso eran reglas para Israel hasta la venida de Jesús. Y con la llegada del Salvador, Pablo explica en Gálatas y en otras partes, Colosenses 2, que esas sombras ya no aplican a nosotros. Entonces, en ese sentido, no estamos bajo ninguna ley civil ni ceremonial. Ellos sí estaban bajo de esas leyes, pero todavía ellos, creyendo en el Salvador prometido, eran salvos y perdonados. Nosotros, creyendo en el Salvador que vino, somos perdonados y salvos. Pastor, gracias. Gracias por pastor. su pregunta. ¿Otras preguntas hasta aquí? O sea, Cristo cuando vino a unir a dos situaciones o a dos pueblos, los que eran circuncisos y los no circuncisos. ¿Es correcto? Sí, en el Antiguo Testamento hay ejemplos de no circuncisos que eran salvos, o sea, de gentiles.
que eran salvos. Piensen en el libro de Jonás. El profeta Jonás va a una ciudad llamada Nínive y predica y dice que la ciudad entera se arrepintió y creyó en Dios. Sí. No eran circuncidados, pero por fe, obrado por el Espíritu Santo en el Salvador prometido, eran salvos, perdonados. Pero sí la Biblia dice que Dios en el Antiguo Testamento hacía esa distinción entre el pueblo judío y los gentiles con un propósito, porque Él iba a mandar el Salvador entre los judíos. Pero en el mismo Antiguo Testamento y también el Nuevo, Dios dice que no fue solo Salvador de los judíos, sino de toda la humanidad. En el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, por ejemplo, Pablo explica el misterio que Jesús vino a hacer una nueva creación de los dos grupos. Ya no iba a haber distinción, sino por fe en Cristo el grupo entero sería salvo. Sí. Perdón, entonces, ¿esa era una ley ceremonial o era una ley dada por Dios? ¿Cuál ley? De la circuncisión. La ley ceremonial de los judíos, ¿no? Bueno, de hecho empezó con Abraham. Antes de la ley ceremonial fue dada, antes de que fuera dada en Monte Sinaí. Pero sí se puede considerar parte, porque se incluye también en esa ley ceremonial. Fue una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Pero con la llegada de Jesús se cumplió ese pacto. El pacto con Abraham consistía en: yo voy a mandar un Salvador de tus descendientes. Y cuando Jesús vino, se cumplió. Entonces ya no hay necesidad de circuncidarse. Perfecto, está muy claro. Gracias, Okay. pastor. Muy bien. Carlos, ¿tenía su mano en el aire? ¿O no? Sí. Sí, adelante. Bueno, muy interesante lo que se está hablando. Creo que remontándome hacia atrás, la tranquilidad que nos transmite saber lo que Cristo, o sea, Cristo al morir en la cruz, qué tranquilidad nos da, o sea, Sí. por el hecho de saber que Él pagó por algo que nosotros somos incapaces de hacer, nos da mucha tranquilidad. Creo que eso es bueno para nosotros. Muchas gracias por el comentario. Lo que yo quería, o sea, antes de la llegada de Cristo a la tierra, había gente pecadora, o sea, gente que ha pecado, o sea, yo quería saber si Cristo, al morir en la cruz, también rescata esas almas que no estuvieron, o sea, que pecaron, quizás murieron en el pecado, sin conocer a Cristo, sin saber lo que iba a pasar. Cristo también, o sea, pudo rescatar todas a esas personas mediante su sacrificio, digamos. Su sacrificio pagó por los pecados de todos. Cristo pagó el rescate de todos que vinieron antes de Él y todos los que iban a venir después de Él. Pero eso no quiere decir que todos fueron ni todos somos salvos, porque la única forma de recibir perdón y salvación es mediante la fe en Cristo. Entonces, para contestar, sí pagó el rescate de todos en el Antiguo Testamento, pero solamente los que murieron en fe en el Salvador prometido, como Abraham y muchos de los israelitas, murieron en fe. Entonces ellos sí, el momento de morir ya estaban en el cielo. O sea, ya estaban disfrutando de la vida eterna que Jesús iba a ganarles después.
pero los que no creyeron en el Antiguo Testamento no fueron salvos. ¿Ok? Muy bien. Okay. Me gustó su comentario sobre tranquilidad y paz, porque la siguiente diapositiva es esta, que esta vida de gratitud, sí, es vivir en paz. Y también es vivir queriendo obedecer a Dios. Y donde conseguimos la energía, la fuerza para hacer, es en Cristo, y solo en Cristo. Pablo en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Entonces, las misericordias que Dios nos ha mostrado en Cristo nos mueven a presentarnos como sacrificios vivos, dice. Toda la vida ahora vivimos como ofrenda de gratitud al que se dedicó en vida y muerte para salvarnos, que es Cristo. Muy bien. Ok, tenemos que continuar entonces. Ya tomamos tiempo para hacer preguntas. Vamos a la siguiente sección. Jesús tuvo muchos roles que describen su obra de salvación. Ya mencionamos un rol en esta clase, redentor. Cristo es nuestro redentor, pagó el precio para nuestro rescate. Pero también hubo 3 oficios en el Antiguo Testamento que hallan su cumplimiento perfecto en Jesucristo y su trabajo para nosotros. Profeta es uno. Dios llamó a varios para ser profetas, sus portavoces entre el pueblo, entre el mundo, pero específicamente también en Israel. El segundo oficio, sacerdote. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios en el tabernáculo y luego el templo. No solo eso, también intercedían entre el pueblo y Dios. Eran los intermediarios, por decir. Y luego tenemos el papel o el oficio de rey en el Antiguo Testamento. Amén. El rey David, por ejemplo. El rey David, ¿qué hacía? Pues él fue a la batalla contra los enemigos de Israel para el bien de Israel. Él reinaba sobre Israel, protegía a Israel. Ok, entonces esos 3 papeles, 3 oficios en el Antiguo Testamento, ya llegando al Nuevo Testamento, dice que hayan su cumplimiento perfecto en la persona de Jesucristo. Cristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Y ahora vamos a ver unos versículos bíblicos que enseñan esto. Y la pregunta va a ser sencilla. Para cada versículo vamos a hacer esta pregunta. ¿Este versículo habla de Jesús como profeta, sacerdote o rey? Este versículo habla de Jesús como profeta, sacerdote o rey. Vamos a los primeros versículos entonces. ¿Alguien puede leer Juan 18, 33 al 36? Amén. Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es un reino de aquí. Gracias por hacer la lectura allí.
Estos versículos hablan de Jesús como profeta, sacerdote o rey. Como rey. Muy bien. Contestaron juntos varios. Como rey. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para mí. Mi reino no es de aquí. Entonces está diciendo Jesús que Él es un rey, pero no de un reino que tiene límite, fronteras, que tiene ejército, no un reino terrenal. Está hablando de un reino espiritual. Un reino inconmovible. Sí, inconmovible, exacto. Un reino eterno, a final de cuentas. Pero ¿qué es el reino de Jesús? Yo recuerdo que cuando estaba enseñando sobre el Padre Nuestro en Houston, Texas, con mis feligreses allá, llegamos a vénganos tu reino. Y yo les pregunté a ellos, ¿qué estamos pidiendo allí? Y alguien contestó, pues estamos pidiendo que Dios nos lleve al cielo. El reino es el cielo. Bueno, en cierta forma sí. O sea, es el reino eterno de Dios. Pero cuando estamos pidiendo eso, estamos hablando de más que solo llévame al cielo. Jesús Hagamos dijo, su voluntad. bueno, esa es la siguiente petición, que se haga su santa voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero cuando pedimos, vénganos tu reino, Lucas 17:21 explica que el reino de Dios está en nosotros. Jesús reina en el corazón de cada creyente mediante el evangelio. Él gobierna allí con su amor. De todo lo que hemos mencionado ya sobre el amor de Cristo que nos mueve a querer agradecer a Dios, pues ese amor de Dios es lo que Jesús usa para reinar en nuestros corazones. Entonces, cuando pedimos, vénganos tu reino, estamos diciendo, Jesús, usa tu palabra, tu evangelio, para crecer mi fe en ti, para extender tu reino en mi corazón, para que cada día más pertenezco yo más completamente a ti, ¿verdad? El reino de Cristo es un reino espiritual, no un reino terrenal. Empieza ahora en los corazones de creyentes mediante la palabra y terminará en el reino perfecto del cielo, ¿verdad? Ok, Aníbal tenía una pregunta, adelante. O sea que está bien decir que el reino de Jesús somos nosotros llevando su palabra. El reino de Jesús, yo creo que es más bíblico decir que el reino de Jesús está dentro de los creyentes. Y se avanza cuando llevamos su palabra a otros. Yo creo que eso es un poco más preciso, pero sí, está captando lo que es el reino y qué bueno. Pastor, entonces en el libro de San Juan, capítulo 1, destaca bastante que dice la luz, en el versículo 8, 8, 9, bueno, dice, no era él la luz, sino para que perdón, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El versículo 1:9. Sí. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí habla de Jesucristo, pero hablándolo como la luz del mundo. Y ese es el reino de Dios justamente. Yo creo que hay una referencia al reino de Dios. Está diciendo que el mundo está en tinieblas y no conoció a Jesús cuando vino. Eso quiere decir que estamos bajo otro reino por naturaleza, el reino del pecado y del diablo. Ese es el reino de las tinieblas.
Pero ya cuando sí, Jesús o el mensaje sobre Jesús llega a alguien, es como una luz brillando en las tinieblas. Y cuando uno Amén. cree en Jesús, ya se derrumbó el reino del diablo en su corazón. Y Jesús estableció su reino en ese corazón. Oh, sí, como dice Juan, Jesús brilló su luz en ese corazón. Y esa persona ya Amén. es hijo de la luz y no de las tinieblas. Entonces, sí, Amén. sí, es otra forma de hablar del reino de Jesús entre nosotros. Es el reino de la luz. Muy bien. Ok. Yo mire, alguien levantó la mano. Lucy, ¿quiere preguntar algo? A Lucy no le podemos escuchar. Por favor, ¿puede activar su micrófono si quiere aportar? Ahora, Sí, ahora sí. buenas. Perdón por llegar tarde, me demoré un poquito, 15 minutos atrasada de entrar. Bueno, pastor, respecto a esto del reino es vivir bajo su gobierno. Vivir bajo su gobierno quiere decir que el pueblo, que los cristianos tenemos que vivir como dicen, un reino, ¿no? Cuando habla de un reino, habla de que nosotros tenemos que estar bajo su autoridad de un rey. Entonces yo entiendo o entendía que vivimos en el reino espiritual bajo su gobierno del Señor Jesucristo. ¿Está bien, pastor? Yo creo que ese es o sea, vivir bajo el reino de Cristo y el reino de Cristo son dos cosas diferentes. O sea, la Biblia dice que el reino de Cristo está en los corazones de los creyentes. Mediante su palabra nos mueve a creer en Él y también a querer obedecerle. Entonces, yo creo que sería más correcto decir que el reino de Cristo en nuestros corazones es solo por gracia. Él vino a nuestros corazones mediante la palabra, no porque íbamos a vivir por Él, sino porque nos amó. Pero ahora que ha establecido su reino en nuestros corazones, el resultado es queremos vivir según las leyes que Él nos da, porque son buenas. Amén, pastor, porque mucho hacen énfasis en esto cuando dice, venga tu reino en mí. Yo entendía porque y en lo que antes, en las prédicas anteriores decían que nosotros vivimos bajo su gobierno. Y ahora me hace entender que todo es por gracia. Y todo lo que hoy he estado escuchando, pastor, a mí la verdad me llegó hasta el alma. Qué porque bueno. A veces uno pensamos que estamos viviendo un día pecando y pedimos perdón al Señor para no caer, pero Él había muerto por nosotros, o sea, estábamos libres, no estábamos con carga. Y eso me da una paz, una tranquilidad dentro de mí. Y digo, Señor, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto es ese amor tan grande que tienes para nosotros que no nos merece? Esto me llegó al alma, pastor. No, muy, muy bonito y a veces hay muchas cosas que uno cuando estamos congregándonos siempre nos pone en la ley y no entendemos lo que realmente el Señor y nos opaca otras partes Muchas gracias, Lucy. Sí, he visto que puedo entrar a la gracia del Señor y poder entender muchas cosas que yo estaba errando y no entendía bien. Y siempre cargando con mis pesares, ¿no? Sí. Sí, gracias, Lucy, por sus comentarios y por compartir eso.
Estoy de acuerdo, nuestra tendencia natural y la tendencia en muchas iglesias es predicar la ley. Ley. Tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Pero eso no es lo que crece nuestra fe. Tampoco es lo que más necesitamos escuchar. Sí lo necesitamos escuchar, lo que Dios exige de nosotros, pero siempre necesitamos escuchar principalmente que Jesús nos ha salvado de las veces que no hemos cumplido con su ley. Ese es el único mensaje que nos trae paz. Y qué bueno que Dios te ha dado ese paz hoy, Lucy. Gracias. Ok, 2 manos más. A ver, Lauren, ¿tiene una pregunta? Perdón, Lauren. Es que ya había quedado. Era iba a preguntar sobre el reino, pero ya. Ah, ok. Perfecto. No hay problema entonces. Guillermo tiene pregunta. No, buenos días, Guillermo, Sí, buenos Nieto días. de Colombia. No, quería más que preguntar, agregar lo que decía la señora Lucy, que la enseñanza sobre la ley. Pues por la ley ninguno podemos ser salvos, no, porque bajo la ley estamos bajo maldición. Nosotros somos salvos por la gracia, pero no por la ley, sino por la gracia. Quería agregar esa parte. Sí, muchas gracias. Gracias, eso es cierto. Y aunque nuestra tendencia es vivir bajo la ley todavía, Cristo nos redimió de eso. Vivimos bajo su gracia y es bueno ser recordado de eso con frecuencia. Ok, tenemos... Bueno, vamos a continuar con el siguiente versículo entonces. Este versículo habla de Jesús como profeta, rey o sacerdote. El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Yo creo que ahí es obvia la respuesta, ¿verdad? Profeta. Sí. Sí, profeta. Amén. Okay. Y si quieren ver que este es una profecía del Antiguo Testamento, Deuteronomio 18, pero Pedro en el Nuevo Testamento dice que Jesús es el cumplimiento. Jesús es ese profeta de que hablaba Dios. ¿Y en qué sentido es Jesús un profeta en una clase única? O sea, hubo muchos profetas antes de Jesús que hablaban por Dios, pero en Cristo Dios mismo se baja y se hace un ser humano y habla, ¿verdad? Entonces Jesús es un profeta muy especial en que Él es Dios entre nosotros hablando. No solo eso, que Juan en su primer capítulo le llama el verbo. Le llama a Jesús el verbo o la palabra. Está diciendo ahí que no solo es Jesús, Dios hablando entre nosotros. Jesús mismo es el mensaje. Si quieres saber cómo Dios se siente de ti, solo mira a Jesús. Tanto te amó Dios que se bajó del cielo para salvarte. Entonces Jesús mismo es el mensaje de Dios, que Dios nos ama y nos salva. Bueno, Hebreos 7, 26 al 27. Aquí tenemos otros versículos. No vamos a leerlos juntos, pero pueden leerlos en la pantalla ahí. Y, habla de Jesús como sacerdote, rey o profeta. Sacerdote. Muy bien. Y sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote que necesitábamos. ¿Y por qué? ¿En qué sentido es Jesús? Aquí menciona que Jesús hizo una sola vez que un sacrificio para siempre. Ahí está. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificio tras sacrificio tras sacrificio que de verdad esos animales no podían salvar del pecado. Pero Cristo es el sumo sacerdote, es el sacerdote perfecto, porque una vez
Él se sacrificó a sí mismo y pagó por los pecados de todos. Amén. Okay. Amén, amén. Sí. Amén. Aquí, Hoy qué grande es este versículo. Sí, ¿verdad? Nos trae mucha paz y mucho consuelo ese versículo. Guillermo tenía su mano en el aire. ¿Quería preguntar algo? Agregar, pues los sacerdotes que ven antes de Jesucristo primero tenían que hacer sacrificio cada año por ellos primero, porque eran imperfectos, y por el pueblo. Mientras que Jesús hace el perfecto, pues hizo un solo sacrificio una vez para siempre por nosotros, porque Él no tenía que hacer sacrificio por Él, por la perfección de ser un sacerdote. Gracias por agregar eso. Sí, eso es el punto de Hebreos 7 aquí, que siendo perfecto Jesús. Y aún más grande, porque Él, siendo sumo sacerdote, Él se ofreció a sí mismo. No a un animal. A sí mismo. Él no ocupó como los otros sacerdotes. Él fue y es el sacerdote, pero también fue el sacrificio. Sí. Amén. Amén. Y gracias a Dios apareció Jesucristo, porque si no, no hubiese existido más animales. Sí, para los que aman a los animales también. Qué bueno. Habrían estado extinguidos. Ok, muy bien. Efesios 5:2, entonces, esto habla de Jesús como profeta, rey o sacerdote. Como sacerdote. Como sacerdote. Muy bien. Se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios. Muy bien. Sacerdote, ¿ok? El siguiente versículo, y José Martínez aportó en el chat, Jesús es el Cordero de Dios que quitó todos los pecados. Amén. Gracias. Ok, Hebreos 2:14. Así como los hijos eran de carne y hueso, también Jesús era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Este versículo habla de Jesús como profeta, rey o sacerdote. 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 Ok, sacerdote. ¿Alguien tiene otra opinión? No lo logro ver como sacerdote. ¿Por qué? Pues no, eso es lo que contestaron dos personas, pero alguien quiere. Yo creo que ¿Qué dijo Yoli? como profeta. Ella dice profeta. Ok. Pues yo diría que sacerdote, porque el sacerdote presenta el sacrificio a Dios para poder recibirlo por el pecado, y él se presenta como ese sacrificio delante de Dios. Ok. Si para los que contestaron sacerdote, a lo mejor están enfocándose en medio de la muerte, por medio de la muerte. Voy a poner en mudo, perdón. Ok. A lo mejor están enfocándose en la muerte. Pero también este versículo no se enfoca tanto en el sacrificio, sino en el efecto, ¿verdad? Y el efecto es, muriendo y resucitando, Cristo destruye a nuestro enemigo. Destruye el poder que tenía el diablo. Entonces, a final de cuentas, la muerte también nos libera de la muerte. Él vence nuestros enemigos, nos libera. Ahí estamos hablando de Cristo como un rey. Un rey hace ese trabajo por su pueblo. Recuerden que dije, el rey David, él venció los enemigos de Israel en todo lado y eso les dio paz. Pues en Jesús tenemos el rey perfecto porque él venció todos nuestros enemigos, el diablo, la muerte, el pecado, y así nos da paz. Okay. El siguiente versículo entonces habla de Cristo como profeta, sacerdote o rey. Como profeta.
Muy bien. Jesús proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Entonces, ahí tenemos Jesús en su papel como profeta. Ok. Hasta allí preguntas, hermanos. Una pregunta. Sí, Después de Jesús, o sea, los otros sacerdotes son verdaderos. Está hablando de, por ejemplo, que en la Iglesia Católica llaman a los curas sacerdotes. ¿Está preguntando sobre eso? Más o menos. Okay. Porque, por ejemplo, en la iglesia cristiana yo no veo que le ponen sacerdote a los cristianos. Sí. Ajá. Y la razón por la cual, es una razón bíblica, por la cual no usamos ese título. La Biblia enseña que el sacrificio lo hizo Jesús una vez para todos. Regresemos a ese versículo, ¿no? O sea que nada más hay un solo sacerdote, ¿verdad? Una sola vez y para siempre sirve el sacrificio de Cristo. O sea que los otros son falsos. Bueno, usar el título sacerdote no es necesariamente un pecado en sí hoy en día. Ajá. La razón por la cual no usamos ese título en iglesias cristianas es para recordar Jesús hizo el sacrificio suficiente. Y también en la Iglesia Católica ese título va con una enseñanza falsa, que dicen ellos que los sacerdotes son los intermediarios entre la Iglesia y Dios, ¿verdad? Que solamente tienes que ir a un sacerdote para confesar tus pecados y recibir absolución. Pero la Biblia dice que Jesús, siendo nuestro sacerdote, es nuestro intermediario con Dios. Amén. No necesitamos ningún otro intermediario ser humano. Además, en la Iglesia Católica llaman sacerdote a los sacerdotes porque creen que al celebrar la Santa Cena, la misa, están sacrificando a Jesús de nuevo. Esa es la enseñanza oficial allí. Entonces, y eso no es bíblico. Eso no es bíblico tampoco. Está mal. Entonces, no hay nada malo en sí con usar el título sacerdote, pero con esas creencias falsas detrás del título queremos evitar. Para no dar la impresión que hay un sacrificio más que necesita, tampoco que hay otros intermediarios con Dios, que solo Jesús. ¿Ok? Sí, porque ellos ponen que María es... ¿Quisiera agregar algo? También ponen que María es intermediaria. Sí. Vamos a hablar más de eso en otra clase. Sí. ¿Quién quiso aportar? ¿Quién dijo? Guillermo, adelante. Pero hay que recordar que la Biblia también nos habla en el Nuevo Testamento de que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes. Sí. Gracias por compartir eso. Estoy de acuerdo que somos sacerdocio real, dice Pedro en su carta. Sí, eso quiere decir que ahora nosotros somos los que ofrecemos sacrificios, pero no para pagar por el pecado. Eso Jesús una vez para siempre hizo. Nosotros, los creyentes, hacemos sacrificios de alabanza. Hebreos 12:2 dice eso, que ofrecemos... Perdón, ¿e intercesión también no es un sacrificio interceder por los demás? ¿En cierta forma? Bueno, sacrificios de intercesión no, pero podemos interceder por otros con las oraciones, ¿no? Exacto. Sí, eso sí. En ese sentido también Dios nos llama sacerdotes. Gracias por compartir eso, que cada creyente, de hecho, es un sacerdote ahora. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta al respecto? Sí, Rosa, adelante. Como prácticamente, digamos, estamos solos, yo estoy sola, estoy en cuarentena, mi familia me tiene aquí en cuarentena.
Pero yo necesito, mi espíritu necesita alabarle. Entonces lo comenté esto bueno, no importa quién. Lo comenté y me dijeron de que sola yo no podía alabar al Señor. Me sonó extraño, pero con muchas preguntas a la vez. ¿Es cierto eso? Yo no puedo alabar al Señor por mí misma y levantar mis manos y hacer veces, porque mi espíritu se alegró cuando lo hice. Le adoré, puse canciones, alabanza y canté, porque anhelaba eso. Sí, Dado claro. que no nos estamos congregando y yo anhelaba cantarle, y después me fui a la Biblia, a leer versículos de la Biblia, y estaba todo tan maravilloso, pero cuando me dijeron de que tenía que ser en la congregación, sonó como raro, pero me desanimé un chiquitito nomás. Le pregunto a usted, pastor. ¿Qué versículo bíblico le citaron para decir que no podía alabar a Dios solo? Ninguno. Yo creo que ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está el problema. No buscaron en sus Biblias para ver si era cierto o no. De hecho, sí podemos alabar a Dios solos. No necesitamos estar en una congregación o congregados para poder alabar a Dios. Estaba buscando el salmo que lo dice, pero... Salmo 133 será el que nosotros, digamos, Dios se agrada de la alabanza, estar todos juntos, unánime en la congregación. Porque allí envía bendición y vida eterna. I was going to say, yo iba a decir que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, Redentor mío y roca mía. Dice el salmista. Entonces, la meditación de mi corazón sea agradable a ti. Está hablando de alabanza personal allí, ¿verdad? Está hablando de algo que solo Dios puede ver, pero Dios lo ve y lo aprecia. Entonces, ni tiene que salir de la boca. La alabanza puede ser algo que hacemos con el corazón. Pero claro que es bueno congregarse. Hebreos 10 dice, no dejen de congregarse. Pero sí. Que uno necesita estar en la iglesia para alabar a Dios, no. Uno puede cantar en su propia casa y Dios escucha y le agrada esa alabanza también. Amén. ¿Podría agregar algo? Sí, adelante. Pues nomás en Mateo 6, donde Jesús nos enseña a orar, dice que entrada a su aposento y cerrada la puerta, porque Él quiere intimidad con nosotros. En esa intimidad podemos adorarle, podemos alabarle y podemos exaltarle, obviamente. O sea que públicamente lo podemos hacer solo. Es más, lo manda que tengamos momentos de intimidad con Él. Sí, estoy de acuerdo. Okay. Muy bien. Mateo 6. Sí, Mateo 6 habla de orar a Dios en privado, que eso es algo bueno. Amén. Ok, Aníbal, adelante. Sí, pastor, también el Salmo 5 dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y escucharé. O sea, y quiero agregar, es que somos la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y dice que la palabra que podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Porque si necesitaríamos estar reunidos para invocar o alabar al Señor, no, somos libres y más cuando expresamos ese amor, esa gratitud, no por obligación, sino esa gratitud de lo que Él ha hecho por nosotros. Y, hombre, ojalá todos fuéramos expresivos realmente con Dios. Hermanita, no se deje parar de nadie cuando usted alabe al Señor. Amén. De acuerdo. Gracias. Aníbal, por compartir. Muchas gracias, hermano. Okay. Bueno, entonces, esta última actividad, a lo mejor pueden ir meditando en esto mientras terminamos la clase. Lo que están mirando en sus pantallas es graffiti muy, muy antiguo.
Graffiti, ¿saben lo que es, verdad? Alguien pinta en una pared. Sí. Esto no es pintado, es graffiti que alguien hizo con una piedra en la pared. Pero es graffiti del siglo II. Y lo que está en la pantalla, a lo mejor lo pueden mirar. Aquí hay un hombre levantaba la mano, ¿verdad? Y está adorando a alguien que está sobre una cruz, Jesús. Solo que esa persona en la cruz tiene la cabeza de un burro. Eso. Y aquí, sí, aquí abajo dice Alexámenos, que es este hombre, Alexámenos, su nombre. Sevete Theon. O sea, en griego es Alexámenos adora a su Dios. Este graffiti fue hecho por un incrédulo burlándose de un creyente que se llama Alexámenos, un creyente en Cristo, quien murió en la cruz por él. Es eso, para burlarse de esa persona, lo tonto que era, dibujó a Cristo muriendo en la cruz, pero con la cabeza de un burro. Y eso no debe de sorprendernos. Vamos a encontrar persecución así. Pablo dice en 1 Corintios 1, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. Igual que es ese hombre que pintó ese graffiti, ¿verdad? Es locura. Pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Entonces, no se desanimen. Vamos a encontrar a los que se oponen a nuestra fe, a los que piensan que Jesús y lo que hizo es una locura. Pero por la gracia de Dios, nosotros creemos que es nuestra salvación y no queremos dejar de escucharlo ni de meditar en eso. Jesús prometió eso también. Él dijo, al discípulo debe bastarle con ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa, a Jesús, lo han llamado Beelzebú, le han llamado Satanás, ¿cuánto más a los de su familia? Entonces, las preguntas aquí eran, ¿qué tal si alguien está siendo burlado por su fe? ¿Cómo animarían a esa persona? Pero como que no tenemos tiempo ahora en la clase, ya pasamos la hora por mucho tiempo, de discutir eso, que lleven ese pensamiento en sus corazones esta semana. Y si conocen a alguien que está sufriendo así, burlado por su fe, pueden animarles con estos versículos bíblicos, ¿verdad? Perdón. Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Cristo. Él sufrió así también para salvarnos, pero ahora es victorioso. Fijemos nuestra mirada en Él para no cansarnos. El que permanece fiel hasta el fin recibirá la corona de vida. Cuando hablamos de Cristo, eso es algo precioso para nosotros. Otros alrededor de nosotros desprecian, pero que no por esa razón nos desanimemos. Muy bien, ok, hasta ahí entonces tenemos que terminar, ya pasamos la hora por mucho tiempo. Si tienen otras preguntas sobre este tema, con todo gusto pueden mandarme un mensaje privado en WhatsApp y las contestaré. Pero Amén. Aquí vamos a terminar la clase con una oración. Señor Jesucristo, cada vez que estudiamos lo que tú hiciste para salvarnos, nos maravilla tu gran amor por nosotros. Nos sorprende de nuevo cuánto nos amas y lo que estabas dispuesto a pagar para hacernos tuyos. Llénanos con ese amor hoy, Señor Jesús. Extiende tu reino cada vez más en nuestros corazones. Para que disfrutemos más de tu paz, para que estemos más seguros de nuestra salvación, y también para que vivamos vidas de gratitud, sirviéndote todos los días. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. 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 Bueno,
Entonces, voy a subir la tarea mañana por la mañana. Voy a subir la tarea, solo para no confundir al grupo de la noche. Mañana por la mañana subo la tarea y también la grabación de esta clase. Amén. Amén. Gracias, pastor. A ustedes, que tengan muy bendecido día en el Señor. Amén, pastor. Bendiciones a todos. Amén, pastor. Muchísimas Amén, pastor. gracias. Amén. Dios le bendiga. Igualmente. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Que tengan un lindo día en el día de hoy, mañana, pasado, todo, siempre. Del mismo modo. Gracias, pastor. Hasta el jueves. Gracias. Hasta el jueves nos veremos. Amén. Amén, Manuel. Gracias, Carlos. Gracias, Yoli, Edison, José, Laure, Lucy, Diosnel, Luis, Rosita, Ada. Tengan muy buen día. Pastor, bendecido día.